se supere, y así lo esperamos, lo sea en toda su magnitud. ¿En algún momento se les pidió de que levanten la medida de fuerza de los trabajadores acá de Cormec? No, en ningún momento se planteó ese tema. Es más, acá hubo un rumor antes de que nosotros saliéramos para el Ministerio de Trabajo, en el sentido de que una emisora local habría manifestado que había una orden de desalojo, dijo que eso era absolutamente falso, y además le pedimos que hiciera una gestión ante el ministro de Gobierno, el doctor Aguad, a efecto de que evite la presencia de la policía dentro de la planta. ¿La Comisión de Esmata ya conversó con la empresa a lo efecto de esta misma petición? No lo hemos hecho, nosotros lo vamos a hacer cuando nos convoquen a las partes y cuando, además de convocarnos a la dirección de la Esmata, convoque también como parte indisoluble de la conducción de la Esmata los delegados electos por el personal. A las 17:30 fue la representación empresaria la que se reunió con el funcionario provincial, exponiendo también los alcances de la decisión patronal. Pero lo cierto es que de no prosperar un acercamiento de las partes, los trabajadores se mantendrán ocupando la planta hasta tanto surja una disposición que respete sus derechos adquiridos hoy vulnerados. Sí, nosotros consideramos hasta ahora que este camino nos va conduciendo por el momento a situaciones para nosotros más favorables. Pasado el mediodía, Carlos Gallo, de la Comisión Interna de Operarios de Cormec, daba una clara señal que las posiciones con la Fiat se iban acercando. Por su lado, Stefano Rastrelli, director de personal de Fiat, dejaba en claro que todo es conversable, pero siempre que haya desocupación de la planta. ¿Hay alguna posibilidad de negociación con los trabajadores? Hay posibilidad, sí, siempre que se libere la planta. ¿En qué porcentaje podrían mejorar los haberes? Nosotros no podemos hablar en este momento de porcentaje si no tenemos la planta libre. Nosotros hemos visto la propuesta del ministro, la tenemos en consideración, tenemos que liberar la planta para empezar a evaluarla. Nosotros estamos disponibles a solucionar el problema, esto tiene que ser claro para todos. Nosotros estamos queriendo solucionar el problema que es nuestro y de los obreros, para dar la tranquilidad a la planta y para dar tranquilidad sobre todo a los obreros de Fiat Auto Argentina. No dejó de llamar la atención la presencia de Horacio Saluso de la UOM, que no había aparecido hasta ahora en el conflicto, y lo hizo para impugnar todo lo actuado por la Secretaría de Trabajo de la provincia. Nosotros hemos hecho hemos presentado aquí una petición al señor ministro para actuar en todo lo que sea referente al conflicto. Y venimos personalmente, ¿no es cierto?, a ratificar ese pedido y para que quede nulo todo lo actuado en este ministerio y que pase a las esferas del Ministerio de la Nación, dado que este es un hecho convencional. ¿Por qué en este momento? ¿Cuánto tiempo esperaron Saluso en todo ¿Por qué lo caso? hacen ahora? Lo hacemos hoy porque, o sea, la velocidad con que se realizó todo esto de la firma y todo esto de lo actuado nos da el primer día hábil, ¿no? ¿Le faltan reflejos? No. José Campelone dijo que la UOM está en todo su derecho para presentar una impugnación, pero debieron hacerlo antes, advirtió el titular del Esmata. Hace 6 meses atrás, cuando supieron de que iba a haber alguna intencionalidad de la empresa Cormec de transferir a los trabajadores de esa fábrica a Fiat, tendría que haber sido en ese momento su preocupación y en ese momento haber ocupado el lugar que le correspondía para establecer las negociaciones del caso. Precisamente este conflicto ocurre porque eso es lo que no han hecho. Entonces no le encuentro otro asidero a esta actitud de ahora, más que la continuidad de la interna de la UOM. Cuando cae la tarde en nuestra ciudad se mantiene el conflicto de los trabajadores de Cormec en su traspaso, por el traspaso a la planta Fiat Auto. La última propuesta de la empresa que acercó el subsecretario de Trabajo, Norberto Chiaravino, fue fijar un piso salarial para los trabajadores que pasan a Fiat Auto equivalente al 88% del último sueldo, elevándose al 92% a partir del 1 de enero de 1997. Vale decir, la pérdida salarial sería en principio del 12% y a partir del primer día del año próximo, la pérdida por los operarios transferidos alcanzaría al 8%. Esta propuesta seguía siendo analizada por la Asamblea, que se encuentra por estas horas debatiendo los pasos a seguir. Nos tomamos el tiempo que nos haga falta para debatir
tener una propuesta y una respuesta madura como las circunstancias lo exigen, porque no estamos al pedo 4 días metidos acá para llevar cualquier huevada, compañero. Más de 1000 personas, entre activistas sindicales y diversos representantes de otros sectores sociales, desafiaron la inclemencia del tiempo para brindar solidaridad a los trabajadores que, desde hace 4 días, tienen tomada pacíficamente la planta de Ferreira. ¿Qué va a pasar de que en adelante CIADEA, por este tema de la competitividad, etcétera, pretenda rebajar los salarios también en CIADEA? Mira, no sé si será de esa naturaleza. Que lo pueden intentar, no cabe duda, pero que la vamos a pelear, tener la plena seguridad. Creemos que este es un conflicto testigo, la flexibilidad laboral es para todos, hay que resistirla, la debemos resistir entre todos, y los conflictos de prensa, sin duda, desde Comercio y Justicia, los intentos de flexibilización laboral en las distintas empresas, a nosotros también nos afecta, por eso estamos acá. Porque yo sé lo que es eso. Hace 4 años que estamos sufriendo, sin goce de sueldo, suspendido hace 4 años. Es un desastre. Debemos entender de que esto es un conflicto promisorio para los trabajadores y para el conjunto de los sectores populares, porque nosotros recién estamos desplegando toda nuestra potencia, toda nuestra capacidad de unidad en la lucha. Es acompañar esta lucha convencidos de que nuestro pueblo tiene suficiente fuerza como para resistir estos embates de un sistema que nos quiere quitar la dignidad. Ahora la fábrica está vacía. La desocupación fue absolutamente pacífica y se llevó a cabo aproximadamente a las 2 de la madrugada de hoy, una vez que los operarios que la mantenían ocupada desde hace varios días, desde la semana pasada, se enteraron de que el Ministerio de la Producción y del Trabajo de la provincia había decidido decretar la conciliación obligatoria. La conciliación significa, entre otros puntos, que el conflicto se retrotrae a la situación anterior a su inicio. Es decir, que quedan suspendidos los despidos concertados de todo el plantel que trabajaba en Cormec. Igualmente, se suspende la validez de las solicitudes de ingreso a la nueva empresa, Fiat Auto, y en el mismo sentido, tampoco se hacen efectivas las indemnizaciones a los operarios de Cormec. Había que agregar otro punto. Tampoco tiene vigencia el convenio Fiat-SMATA. Bueno, yo creo que las partes habían llegado a un punto en el cual necesitaban un nuevo escenario para seguir las tratativas. Es decir, había esta cosa de que la empresa no quería seguir, no quería sentarse a la mesa con la planta ocupada, los trabajadores no querían desocupar sin el acuerdo. Entonces, bueno, esto un poco cambia el escenario de la discusión, la gente está trabajando, la empresa está en la mesa y bueno... Vale la pena repasar en qué punto quedaron las negociaciones. La Fiat ofertó en su última propuesta el 90% del sueldo que venían percibiendo los trabajadores de Cormec y 2 puntos más, es decir, 92% a partir de enero del año próximo. La Asamblea de Trabajadores se plantó en su reclamo original y no cedió ni 1 milímetro del 93% del salario que cobraban en Cormec. Se estaba cerca, efectivamente, no es tanta la diferencia. Yo creo que eran más problemas, si se quiere, formales que sustanciales los que estaban trabando esto. Por eso, precisamente, creo que la conciliación que un poco quita de en medio estas formalidades y obliga a las partes a ir a lo sustancial, va a servir. Una de las preguntas principales: ¿qué representante gremial se sentará en la mesa de la discusión a la que ha convocado el Ministerio de la Producción y el Trabajo? Por una parte estará la Fiat, pero desde la otra vereda, ¿se sentará el Sindicato Mecánico, la Unión Obrera Metalúrgica o la comisión interna que había elegido una asamblea de los operarios de la ex Cormec? Y si se sienta la UOM, ¿de qué vertiente será el representante que irá a discutir la cuestión laboral? ¿Del sector de Saluso o del sector de Almada? No sé, eso lo tendrá que resolver la UOM internamente, ¿no? Nosotros hemos citado a la organización como tal y alguien tendrá que venir con la representación de la organización, ¿no? No vamos a inmiscuirnos para nada en la interna del gremio. ¿Qué ocurrió luego de estos episodios? En sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia se suscribió un acuerdo colectivo entre el SMATA, la Comisión Interna, con el consentimiento de la UOM, por el cual se enmendó el convenio colectivo de SMATA con Fiat. De tal manera se atemperaron los efectos de esa reducción salarial, equiparándolo prácticamente a su estado anterior.
La empresa comenzó a producir automotores, pero al poco tiempo, en el año 1998, se redujeron sus actividades paulatinamente hasta prácticamente hacerlo a una mínima expresión. El conjunto de los trabajadores que ustedes han visto en conflicto fueron despedidos, incluyendo los dirigentes de este movimiento sindical. Tuvo que pasar una década para que esta planta comenzara a reactivarse. Este ha sido un episodio, una especie de caso clínico de la crisis industrial de los años 90 en el cinturón industrial de Córdoba.